Dios los bendiga, amados hermanos. Gracias por sintonizarse este programa, Conquistadoras del Reino. Les saluda a las hermanas Zaragoza. El tema que le traemos hoy, vamos a continuar con la visión, parte 3, que lo podemos encontrar en Juan 6, 8 al 11. Marilyn nos va a dirigir en la oración. Sí. Padre amado, que estás en el cielo y en todo lugar, te pido, Señor, que este día, Señor amado, tú nos ayudes, Señor amado, a dar esta palabra, que tú nos pongas las palabras en la boca, Señor, que ninguna de esas palabras salga de nosotros, Señor, ni de nuestros pensamientos, Señor. Por favor, Señor amado, úsanos, Señor, muévete, Espíritu Santo, en este lugar y en cada casa que va a estar escuchándonos hoy, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Comenzamos con el 8 que dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Y nomás para repasarles, habíamos hablado de los 5, estamos hablando de los 5,000 que fueron a Galilea de Tiberias para escuchar al Señor enseñarles, predicarles. Ellos venían en busca de lo que ellos habían visto que el Señor estaba haciendo. Y entonces ellos fueron a buscar a Jesús en base de lo que ellos habían visto. Y entonces nosotros incluso en las últimas clases hablamos de que como ellos lo buscaban por lo que veían, por sus milagros. Sí, necesitaban tener una visión mejor, visión espiritual. Amén. Y no nomás la física. Si leemos un poquito en el 7, Felipe, uno de los discípulos, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Vemos como aquí que Felipe dudó de inmediato. Y lo que yo estaba notando que miré una diferencia de Felipe a Andrés, porque Andrés dice en el 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanto? Como que allí Andrés empezó a tener visión espiritual, porque él fue el que mencionó el niño. Pero de inmediato le entró la duda. Y que fue la diferencia de Felipe, porque Felipe de inmediato dudó. Sí, como que ahí se mira que Andrés tuvo esperanza de fe, ¿verdad? Un poco de esperanza de la fe y Felipe ni siquiera un poquito de esperanza en lo que el Señor, o confianza en lo que el Señor puede hacer. Sí, porque vemos que cuando llega el temor o la duda, eso cega tu visión espiritual. Porque si vemos, los discípulos ya habían visto todos los milagros anteriormente y todavía dudaron, después de haber visto todos los milagros que el Señor había hecho anteriormente de esto. Sí, amén. Sí, y yo cuando chequeé qué significaba cebada, pan de cebada, era temer y estar horribly afraid, ¿cómo se dice? Atemorizado. Terrorizado. Y también el pan significa batalla, pelea, percibir y hacer guerra. So, yo dije, pues, ellos estaban peleando con eso. Felipe no tenía fe, pero y le dio miedo viendo que no tenían para darle. Pero Andrew, él miró, él como que quiso ver, pero luego le llegó el temor. Y eso mismo es lo que significaba el pan de cebada. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar peleando. Pelear con lo que vemos, con la fe. Sí, amén, porque así muchos de nosotros, el Señor a veces nos habla y nos dice, la victoria es tuya, ya la tienes. Pero como no lo vemos físicamente, nos empieza a entrar la duda. Y entonces lo espiritual ahí se cega completamente por la duda. Tenemos temor de lo que vemos enfrente y olvidamos de creer en lo que el Señor nos ha dicho. Sí, amén. Y esto va también con el versículo de Mateo 19:26, porque aquí miraban algo que era imposible. Dicen 2 pescados y 5 panes. Qué imposible. Pero vemos aquí en Mateo 19:26,
sabemos que para los hombres esto es imposible, pero para Dios no lo es. Esto así igual, para el hombre, para el ojo físico es imposible, pero si tenemos fe, es posible. Sí, amén. Y también yo chequeé que significaba el número 5 y era gracia sobre gracia. Y también en hebreo el número 5 simboliza salvar, ser salvado y ser rescatado. Y eso es lo mismo lo que el Señor quería hacer aquí. Los quería rescatar de todo lo que ellos podían, sus temores. Y lo que ellos podían ver, y les quería enseñar porque él mismo, anterior de él sabía qué iba a hacer, pero les preguntaba todavía como que para ver si ellos iban a confiar en él, Amén. sabiendo todo lo que él ya había hecho antes. Y sabes, algo que yo pensaba en que me hacía ver en esto, también es de que hay un decir que en inglés que dice, I'm gonna chew you up, cuando hay algo que como que no te cae bien o es malo, y dice, lo voy a masticar, lo voy a tirar. Y entonces aquí el Señor, al darles el pan de cebada, Él le estaba diciendo que mastiquen este temor, pero no lo destruyan con sus dientes prácticamente, ¿verdad? Entonces hasta que no quede nada de ese pan, de ese miedo, de ese temor. Sí, Amén. Entonces aquí seguimos en el 10 que dice, Jesús dijo, haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Amén. Y yo también busqué la definición de recostar. Y dice que hacer recostar una cosa sobre otra para que no se caiga. Y también hierba o pasto es alimento físico, emocional, espiritual, pero también representa un lugar de descanso. Amén. Y yo cuando leí esto me acordé de Salmos 23. Como también le dice, te haré descansar en verdes pastos. Era lo mismo que él estaba haciendo a ellos, los estaba haciendo descansar allí y les iba a dar, pues, de comer. Sí, amén. Y yo también lo que notaba era que no había suficiente alimento físico. No eran nomás 5 panes y 2 pescados para darle a todos los 5,000. Pero había alimento espiritual, porque sabemos que la multitud llegó ahí para que el Señor les enseñara, les diera palabra, que les diera pan, palabra espiritual. Y algo que a mí me recuerda es en el tiempo de Moisés, cuando el Señor los sacó de Egipto. Estaban saliendo de Elim y estaban todos quejándose porque no había que comer. Entonces igual, pero ellos que salían de Egipto venían quejándose. Ellos venían gozosos buscando a Dios, buscando a Jesús, ¿verdad? Entonces me hace recordar en eso. Y Elim, ¿qué quiere decir? Es lugar de reposo, un lugar de descanso. Sí, amén. Sí, y como vemos aquí también, dice recostar es recostar una cosa sobre otra para que no se caiga. Él nos sostiene. Amén. Para que no nos caigamos. Y también me recuerda el recostar, me recuerdo como Juan se recostaba en el pecho del Señor. Ajá, y entonces es nuestro descanso ahí con Él. Amén. Él nos hace sentir. Sí, y no solo eso, pero habían 5,000. Era gracia sobre gracia, pero era mucha gracia lo que les estaba dando a ese grupo de personas. Y también, mire, yo leí de Deuteronomios 11:15, dice, y Él dará hierba en tus campos para tu ganado y comerás y te saciarás. Aquí igual que vemos que el alimento, la hierba o el pasto era alimento también. Y también igual, aunque no tenían lo físico, el alimento físico, el Señor te va a saciar de lo espiritual. Va a saciar esa hambre que tienes. Sí, y regresamos otra vez, Ali. Regresamos con cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Y esto está en Éxodo 16:1, es donde dice que estaban entre Elim y Sinaí. Y tenían hambre, incluso se estaban quejando y estaban diciendo, mejor nos hubiera seguido habernos quedado en Egipto y donde había comida, que aquí no estamos muriendo de hambre. Pero el Señor en Éxodo 16:4 le dice a Moisés, lo voy a leer, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recoger solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no, ¿verdad? Entonces aquí con Jesús, Él les dio
hasta saciarse, dijo que comieran lo que quisieran, y acá les dio un límite. Aquí les dijo que solamente lo necesario, ¿verdad? Entonces ahí vemos la gracia acá, y acá vemos como el Señor era tanto que quería ver por lo menos obediencia, ¿verdad? Y también vemos que no solo el Señor no les estaba solo satisfaciendo les iba a satisfacer la comida física, pero también el alma. En Jeremías 31:25 dice, porque yo haré satisfacer el alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. So vemos como que el Señor estaba haciendo saciar lo físico, iba a hacer saciar lo físico, pero no solo lo físico, sino estaba saciando la alma de ellos con la palabra que les estaba enseñando. Sí, también iba con Salmos 23 cuando dice, en esta versión es inglés y es hebrea, dice, he has me lie down in grassy pastures, he leads me by quiet waters, he restores my inner person. So, él está diciendo que lo hace descansar en el zacate y en el pasto y lo lleva para restaura. Quiet waters. Está hablando luego de su alma, cómo él arregla su alma. Y es lo mismo que Evelyn está diciendo ahorita, cómo él hace eso. Sí, amén. Sí, amén. Entonces, vamos a seguirle con dice, entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que ellos querían. Y igual regresamos ahí donde les da todo lo que necesitaban. Incluso ahora estamos ahorita en el tiempo de la gracia. Desde que Jesús vino, fue su gracia que sobreabundó sobre el mundo, ¿verdad? Y entonces ahí estamos viendo, a nosotros nos lo repite también. Aquí nos da, cuando estábamos en el mundo, Él aún tenía cuidado de nosotros y nos daba lo que necesitamos, pero ahora no nomás nos da lo que necesitamos, sino que nos da más allá, ¿verdad? Sus porciones son más para nosotras que para los que están en el mundo. Y entonces ahí es donde vemos su gracia sobreabundar sobre sus hijos. Sí, amén. Sí, y volvemos con lo que empezamos. Ellos no tenían la visión para ver lo que el Señor podía hacer o estaba haciendo ya. Pero el Señor nos ha dicho a nosotros que todo lo que pidamos en su nombre lo hará. Tenemos que tener la fe suficiente para poder para que el Señor pueda quitar ese velo de nuestros ojos y poder ver lo espiritual, ver que Él, aunque no lo veamos ahorita, ya lo está haciendo. Sí, amén. Y eso es lo que está pasando ahorita. Muchas cosas no las vemos y a veces no tenemos trabajo y decimos, ¿por cómo lo vamos? Pero el Señor nos va a sostener. El Señor nos va a dar más que suficiente. Y a veces pensamos, pero ¿cómo ya para el mañana? Pero el Señor ese mismo día puede hacer lo que Él quiera. Y viene el rescate, sí, igual. Amén. Sí. Tenemos para poder ver más allá de lo físico y ver lo espiritual, ¿verdad? Ver cómo su mano se está moviendo. Dice, aun cuando no lo vemos, Él está trabajando y Él está obrando en nuestra vida. Sí, y a mí también una cosa que habíamos dicho antes es de los pescados, que eran 2 pescados. Y cuando lo miramos, que eran los pescados chicos, uno era, pues nosotros, era una persona, y luego el otro era el Señor. Eso eran una pareja. Una pareja, somos una pareja con el Señor. ¿Cómo vamos a pensar que en todo lo vamos a hacer solo? Que estamos solo en esto. Sabemos que Él es el que nos sostiene, el que nos ayuda, el que nos restaura. Como en un problema nos va a dejar, cuando no nos dejó. Sí, amén. Y eso también va con lo que decimos de lo que significa el recostarse. Que es hacer que recostar una cosa sobre otra para que no se caiga. Así como dice que cómo nos va a dejar caer, cómo nos va a dejar que lo hagamos solos. Si nosotros nos recostamos en Él, Él nos va a ayudar. Sí. Y luego también ahí viendo sobre lo que los 2 pescados, ¿verdad? Ahí somos Él y nosotros, ¿verdad? Y estamos entre la gracia. Ahí podemos ver, ¿verdad? Que al estar junto a Él y a estar dependiendo de Él, estamos en gracia y no en nada que dependamos de nosotros mismos. Sí, amén. Sí. Sí, porque aunque no podamos ver ¿cómo se dice? El outcome, sabemos que Él nos está escuchando. Sí, amén. Y a veces
no porque no te lo da a penitas cuando tú lo pidas, no significa que no te lo va a dar. Amén. O no significa que no tiene algo mejor para ti. O sea, así como dice Marilyn que el pescado significaba que es Él y nosotros. Sí. Somos unos con Él. Y a veces nosotros, como estamos diciendo, no vemos lo físico, solo decimos, no, yo lo voy a hacer entonces. Ajá. Aunque el Señor ya te había dicho, Él lo va a hacer. Lo tomas in your own hand, En tus en tus propias manos y dices, no, yo lo voy a hacer porque se está tardando. En vez de confiar en Él y dejar que Él lo haga, nosotros lo tomamos en nuestras propias manos y al último es como salen mal las cosas. Y así como cuando estaban en Daniel habla sobre los 3 que metieron al horno, y que si pensáramos así, tuviéramos esa fe y esa confianza en el Señor, cuando ellos dicen, el Señor, nuestro Dios nos va a salvar, y aun si no me salvara, yo le voy a seguir dando gloria, ¿verdad? Y adorándole. Entonces así tenemos que pensar nosotros. Si el Señor ya nos dijo que va a hacer algo para nosotros, Él ya te dijo a ti, tú eres mi hijo y yo voy a estar en tu lado, yo te voy a proteger y yo voy a levantarte y te voy a prosperar. Y todas estas promesas que Él te ha dado, y tú dices, pues sigo viviendo aquí en un cuartito y no tengo trabajo y todo esto, y tú estás diciendo, no, pues mejor me voy a salir, voy a hacer las cosas yo por mí mismo. En vez de decir, bueno, Señor, tú me dijiste esto, aquí estoy en este cuartito, pero aún si no cambiara mi situación, yo te voy a seguir amando, yo te voy a seguir adorando. Pero Él, al ver esa respuesta en tu corazón y en tu mente, Él aún más dice que nos da una doble porción cuando nosotros somos obedientes y creemos en Él. Sí, amén. Yo le decía a Evelyn que la razón que ellos no podían ver, y yo pienso que es porque no estaban cargando su fe, su escudo. Sabemos que el escudo de la fe es el que nos protege de todas las dardas del enemigo. Amén. Y todo ese temor que Él nos trata de tirar. Pero a veces nuestra fe está muy chiquita, o nos estamos cubriendo con un lápiz o algo chiquito. Sí. Y sabemos que cómo nos va a cubrir eso. Sí. Obviamente, si levantamos nuestra fe y la tenemos así chiquita, ¿cómo nos vamos a cubrir? Y sabemos que el oír la palabra, agarramos fe, recibimos más fe, nos crece la fe. Y es lo mismo que el Señor estaba haciendo aquí para ellos. Les estaba predicando, les estaba hablando para que ellos pudieran ver las cosas como eran. Amén. Porque ninguno de ellos vinieron aquí sabiendo todo. No Amén. podían ver nada. Y hasta sus propios discípulos que lo conocían no podían ver bien. Sí, amén. O sea, el Señor todavía no es una cosa de que de un día para otro tú vas a hacer todo. No, tenemos que aprender y seguir creciendo en el Señor, y el Señor nos va a seguir restaurando más y más, llenándonos más y más de fe. Sí, amén. Sí, y otra cosa que mencionaba Marilyn y yo estamos oyendo la otra vez que los soldados romanos, ellos, los escudos, ellos los sumergían en el agua antes de ir a la guerra, para que los dardos o los dardos que tenían llamas no se les apagara en cuanto pegaran al escudo. Y eso es otra cosa, y nosotros tenemos que sumergir nuestro escudo de la fe en el agua de la palabra para que los dardos se apaguen, los dardos del enemigo. Sí, amén. Y ahí regresamos a lo mismo, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros, cuando estamos escuchando, estamos sumergiendo nuestro escudo, y al mismo tiempo está creciendo nuestro escudo y está siendo equipado todavía más para cualquier otro ataque del enemigo. No necesariamente sea nomás con espada, pero igual como tú dices, con los dardos de fuego. Y es lo que ¿y cómo es eso? Es como con la palabra, con el pan. Amén. Y lo mismo es que el pan significa batalla, pelea, y hacer guerra. Todo eso estamos creciendo para pelear, para no dejarnos llevar con el temor. Especialmente ahorita con todo lo que pasa, a veces decimos, no, muchos dicen, no quiero ir a la iglesia, no quiero ir ahí, no quiero ir allá. Pero el Señor no nos ha puesto un espíritu de temor, nos ha dado todo para sobresalir en este mundo. Él, como le decía a Evelyn, Él ya ganó todo por Él. Él murió en la cruz por nosotros y dijo, no, aquí ya yo pago todo por ti. ¿Cómo vamos a seguir pensando? Si Él hizo eso por nosotros, ¿cómo nos va a dejar en un problema? Amén. En un problema chiquito. Sí, tenemos que ver más allá de lo que nuestra mente piensa, porque a veces obviamente lo físico
cuando no vemos lo que queremos, lo que el Señor nos está diciendo, nos hace dudar, nos hace cegar nuestra visión y la mente empieza a tener diferentes pensamientos que pues no son del Señor. Empieza el temor, la duda y la depresión, la ansiedad, y le damos rienda al enemigo para usarnos. O para atacarnos. Para atacarnos, ajá. ¿Verdad? Sí, es verdad. Sí, no iba a decir. Hay un verso donde dice que el Señor agarra todo el mundo en sus dedos como una grain of sand. Como un grano de arena. Sí, y yo cuando me pongo a pensar esto, yo siento como que, si todo el mundo es tan chiquito, imagínate mi problema, todo lo que yo estoy pasando. Yo estoy hasta más chiquita y luego mi problema está más chiquito. ¿Cómo no va a poder Él hacer algo tan chiquito para mí? Amén. Y eso es lo que a mí siempre me hace sentir como que, ok, yo voy a pasar por eso, porque Él está muy grande y mi problema está muy chiquito comparado a Él. Sí. O sea, no hay nada que Él no pueda hacer. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces nos da la confianza de saber, ok, Él lo tiene todo bajo control. Sí, amén. ¿Verdad? Y a veces, aun cuando nosotros pensemos, pero es que está tan difícil, pero para Él, sí, como dice María, si el mundo entero es como un grano de arena, ¿qué va a ser nuestro problema? No es nada para Él. Amén. Entonces, aunque para nosotros se mire como el gigante o la montaña más grande del mundo, para Él nuestro Dios es más grande. Ajá, nuestro Dios es más, bueno, ahí lo podemos ver, qué tan grande es, si todo el mundo es un granito de arena. Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobran para que no se pierda nada. En tu versión dice a los que estaban recostados. Recostados, ¿verdad? amén, ajá. Entonces sí, dice que le repartió el pan solo a los que estaban recostados, pero Suena pues, como que había unos que no se unos quisieron que no recostar. quisieron, ajá. ajá. Ay, me imagino, y así pasa muchos que el Señor nos dice, entra a mi reposo y yo te haré descansar, ¿verdad? Amén. Y entonces, y te daré, y haré cosas grandes, sí, ¿verdad? Entonces, Él nos invita y nos dice, siéntate, pásate a mi mesa, pasa, yo te voy a dar de comer, yo te voy a cuidar, ¿verdad? Yo te voy a sustentar. Y hay muchos que dicen, no, estoy bien aquí, yo solo puedo, ¿verdad? Sí. Y yo, no te preocupes, Señor, a mí me gusta hacer las cosas por mí mismo, y hay mucha gente que oímos que dice eso, pero qué mejor es que el Señor que te está ofreciendo todo esto lo haga por ti. Sí, ¿verdad? amén. O puede ser que vayamos a la iglesia, pero no estemos escuchando la palabra, y solo de sí, pero de veras que no estamos recostados en Él, no estamos escuchando lo que Él nos dice. Esperanzando Sí. en Él. Ujú. Pero también tiene mucho que ver con la obediencia. Sí. A unos no quisieron obedecer, y si eso el Señor les dijo que les dijeran que se recostaran, y unos no lo hicieron. Sí. Pues sí, y en este caso el Señor te lo está invitando a ti. Amén. Te está invitando a ti. Ven, entra a mi reposo, recuéstate aquí, yo te voy a cuidar. Yo voy a cuidar de ti. Voy a quitar todas esas cosas tan grandes que para ti, que tú no has podido. Esos gigantes que se han puesto delante de ti, yo los voy a destruir. Van a caer bajo tus pies. Pero ¿cómo? El Señor ahorita te hace la invitación a que entres a su reposo, que si a ti te gustaría recibir al Señor en tu corazón para poder entrar a ese reposo, yo te invito a que hagas esta oración con nosotros. Señor Jesús, gracias Señor por permitirme, Señor, ser parte de tu mesa, sentarme en tu mesa, Señor. Pero ahora también te pido, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que entres a mi corazón. Te pido que me salves. Reconozco que tú eres el Señor, que tú viniste y moriste en la cruz por mis pecados, para que yo fuera salvo. Ahora te pido que entres a mi corazón, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Señor, y te entrego y te pido que tú tomes el control de mi vida. Te entrego las riendas de mi vida para que seas tú quien te muevas en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esa oración, quiero decirte que desde ahorita tú eres salvo. El Señor ha salvado tu vida y ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Y en el cielo ahorita hay una celebración. El Señor, Dios Padre, ha parado a todos los ángeles y a todos,
para que se callen, solo por escucharte a ti, y ahora está haciendo una fiesta en el cielo. Y te quiero decir, bienvenido a la familia. Gracias, Dios les bendiga.